Hola, ¿cómo están, chicas y chicos de cuarto? ¿Cómo les va? Bueno, estamos entrando ya a lo que es la segunda etapa de este ciclo lectivo. La idea en esta segunda etapa es focalizarnos en dos apartados importantes dentro de nuestra monografía de investigación. Por eso la idea de este video es justamente abordar de manera teórica, ¿sí? Y también desde un punto de vista práctico, porque vamos a proponer algunos ejemplos, cómo vamos a transitar, cómo vamos a construir, cómo le vamos a empezar a dar forma a estos últimos pasos que tenemos que dar para poder de esta manera dar un cierre a nuestra monografía de investigación y por ende un cierre a nuestra cursada, ¿sí? ¿Cuáles son los últimos siguientes pasos que vamos a hacer? Por un lado, tenemos el apartado metodológico y por otro lado, el apartado de análisis y conclusiones. ¿Sí? Esos dos apartados lo que van a hacer es, primero, dar una forma, un enfoque de investigación. Vamos a poder caracterizar el tipo de investigación que vamos a llevar a cabo, delimitando nuestro universo de análisis, delimitando cuáles van a ser las dimensiones y los indicadores que vamos a tener en cuenta, ¿sí? La población con la que vamos a trabajar. Y por otro lado, una vez que hayamos finalizado toda esta primera parte de delimitación, ¿sí? De nuestro marco metodológico del trabajo, nos vamos a ir a la etapa de recolección de datos, que forma parte del apartado metodológico, y a posteriori el análisis de dichos el análisis y a posteriori el análisis de dichos datos y por ende las conclusiones finales de nuestro trabajo. Entonces, nos vamos al apartado metodológico. ¿Cuál es la importancia de este apartado? Lo primero que les voy a solicitar van a ser las lecturas correspondientes al marco metodológico. Esas lecturas van a estar disponibles en el Classroom y en las próximas clases voy a indicarles cuáles son la bibliografía que vamos a tener en cuenta para esto. ¿Por qué? Porque este apartado tiene una finalidad principal que es caracterizar la investigación, caracterizar nuestra monografía de investigación. Para eso necesitamos saber y conocer, tenemos que tener un marco de referencia y ese marco de referencia van a ser estos apartados bibliográficos que vamos a ir trabajando dentro de nuestra bibliografía desde el de la cursada. La idea de este apartado metodológico entonces es, en primera instancia, hablar un poquitito acerca de en qué consiste nuestra monografía de investigación. Desde nuestro marco bibliográfico, caracterizar esta investigación que vamos a llevar a cabo. Y lo más importante de este apartado es poder delimitar las unidades de análisis, las dimensiones y los indicadores. ¿Sí? También vamos a tener que empezar a definir cuáles van a ser nuestros instrumentos y nuestras técnicas de recolección de informaciones, de datos. Eso va a ser propio de cada trabajo monográfico. Este video establece características generales. Yo después, con cada uno de ustedes, con cada grupo de trabajo, vamos a ir diagramando el apartado metodológico que más se adecue a la problemática que ustedes están delimitando y que ustedes eligieron trabajar. ¿Sí? En líneas generales, todos vamos a tener que caracterizar la investigación, todos vamos a tener que establecer cuáles serán los instrumentos y las técnicas que vamos a utilizar para recolectar datos. Todos vamos a tener que charlar un poquitito acerca de qué manera iremos a analizar esto. Y todos vamos a tener que delimitar nuestros universos de análisis, las dimensiones y los indicadores. ¿Sí? Por eso este video va a centrarse en estas cuestiones que son comunes a toda monografía de investigación que puede llegar a aparecer en este año de cursada. Vámonos ahora a una pequeña síntesis acerca de el apartado de la recolección de datos y el análisis, las conclusiones, ¿sí? Este proceso de monográfico a esta instancia tiene varias etapas. Dijimos, establecer todo lo que es nuestro apartado metodológico, irnos a nuestra etapa de recolección de datos, analizarlos, concluir, ¿sí?
arribar a una conclusión que me permita refutar la tesis, afirmarla, contraponer datos, dependiendo de la monografía que ustedes están llevando a cabo. En esta etapa, en este apartado, volvemos a hacer hincapié en cuáles son los instrumentos de recolección de datos o de información que estuvimos usando, ¿sí? De qué manera vamos a establecer en líneas generales cómo vamos a llevar a cabo el análisis, ¿sí? En función de las monografías que están apareciendo este año, vamos a proponer, o yo les voy a proponer y los voy a ir guiando, como para que el análisis sea acorde a la metodología y también al marco teórico que ustedes encontraron. Por lo tanto, este análisis de datos puede variar y puede utilizar distintos recursos. Puede haber cuadros comparativos, sinópticos, esquemas, redes conceptuales, gráficos estadísticos, ¿sí? Una síntesis. Depende de la monografía que ustedes estén llevando a cabo. Todo eso lo vamos a ir charlando en forma particular con cada grupo. Entonces, tenemos el tema elegido, lo tengo delimitado, ya construí el marco teórico y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora hay dos etapas importantes, ¿sí? La idea es abocarse al diseño de la investigación. Para poder diseñar nuestra investigación, vamos a tener que tener dos tipos de decisiones en cuenta. Decisiones de selección y decisiones de recolección, ¿sí? Esas dos decisiones son muy importantes porque van a dar cuenta a la formación y a la construcción de los últimos apartados de nuestro trabajo monográfico. Vamos a centrarnos entonces en las decisiones de selección. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es nuestro universo de análisis o también llamado población. Acá aparece una etapa que se llama etapa de operacionalización. Acá lo vemos al pobre hombrecito ahí sentado, no sabiendo qué hacer, ¿sí? Teniendo un montón de ramificaciones y la realidad es que a ustedes les va a pasar lo mismo. Sí, no quiero ser catastrófica ni nada por el estilo, pero vamos a tener un montón de limitaciones, ¿sí? A nivel de, bueno, obviamente el contexto con el que estamos atravesando y también el hecho de que esto es una cursada. Por ende hay un tiempo que nos está persiguiendo también. Entonces todo eso va a hacer que nosotros en un determinado momento tengamos que pensar muy bien cuál va a ser nuestro universo de análisis, ¿sí? El universo de análisis es la población, es lo que yo voy a analizar. Hay monografías que son de carácter bibliográfico, sí que lo que analizan es un acontecimiento histórico en particular. Entonces el universo de análisis es ese acontecimiento histórico, pero no voy a poder analizarlo por completo. Entonces, ¿qué voy a analizar? Ciertas particularidades. Hay otras monografías que, por ejemplo, se centran en cuestiones vinculadas a la docencia o al estudiante. Entonces, la población van a ser los docentes, la población van a ser los estudiantes, la población van a ser los dos, la población va a ser toda una escuela, todas las escuelas. A ver, la población es lo máximo, ¿sí? Sería el dominio más amplio, por así decirlo, ¿sí? Ahora, yo no puedo tomar todo eso. Entonces, ¿qué voy a tomar? Ciertas unidades de análisis. Esas unidades de análisis son como muestras en las cuales yo voy a definir dimensiones e indicadores. Aquellos que están pensando en hacer entrevistas en profundidad a estudiantes y a docentes, ¿sí? Ustedes van a tener ahí dos unidades de análisis, una unidad de análisis que se va a enfocar en lo que es el estudiante y otra unidad de análisis que se va a enfocar en el docente. Para poder, sí, delimitar estas unidades de análisis, necesito tener en cuenta dimensiones e indicadores. En el caso de las monografías bibliográficas, donde yo estoy centrándome en un acontecimiento histórico en particular, la unidad de análisis, ¿qué va a ser? Puede ser que sea una sola, bien delimitada, y dentro de esa unidad de análisis haya varias dimensiones e indicadores. Lo mismo puede ocurrir con aquellos que seleccionaron trabajar únicamente con profesores o con docentes como población. Entonces nuestra unidad de análisis va a ser particularmente
ese grupo de docentes o profesores, ¿sí? Y dentro de eso yo voy a delimitar dimensiones e indicadores que después les voy a explicar un poquitito en qué consiste esto de dimensiones e indicadores. ¿Mm? Pero la idea general es esta. Dentro de la etapa de decisión de selección, lo primero y bien concreto que tengo que tener en cuenta es mi universo de análisis, que la gran mayoría ya lo tiene, y lo segundo es cuál va a ser mi unidad o unidades de análisis. Bien, eso es lo primero que tenemos que distinguir. Una vez que tenemos eso distinguido, me centro en estas tres etapas. Detecté las unidades de análisis, entonces ahora ¿qué quiero delimitar? Mis dimensiones, o sea, ¿qué aspectos de esa unidad de análisis voy a tener en cuenta? Y los indicadores son qué características de cada uno de esos aspectos, ¿sí?, voy a analizar y a recolectar primero y a analizar posteriormente. ¿Sí? Seguimos con un ejemplo, ¿sí? Yo le pedí a los chicos del año pasado, a Sandra, a Claudio y a Maxi, ellos armaron una monografía de investigación donde su problemática fue la difusión de la ESI en las escuelas de la escuela secundaria básica, ¿sí? Y la idea era ver a qué punto, digamos, los actores institucionales estaban involucrados con la difusión, y también interrogaron a varios estudiantes acerca de cómo ellos vivían, ¿sí?, esa difusión de la ESI. Ellos, yo les voy a dar un ejemplo, armaron una delimitación metodológica particular, ¿sí? Ellos trabajaron con ciertos indicadores. Ellos trabajaron con ciertas propuestas, ¿sí? Delimitaron tres dimensiones, ¿sí? Difusión de la ESI dentro de la institución escolar, conocimiento o reconocimiento por parte de los estudiantes de la educación sexual integral, conocimiento o reconocimiento por parte de los docentes de la educación sexual integral. Bien, estos tres aspectos son aspectos de una misma unidad de análisis. Ellos delimitaron una única unidad de análisis que fue la difusión de la ESI. Dentro de esa unidad de análisis pensaron tres dimensiones: desde la institución escolar, desde los estudiantes, desde los docentes. Bien. Para cada dimensión propusieron distintos indicadores. ¿Cómo formularon los indicadores? A ver, piensen esto. Ellos tuvieron una sola dimensión, difusión de la ESI. De ahí delimitaron tres dimensiones. La primera dimensión se llamaba difusión de la ESI dentro de la institución escolar. Esa es la dimensión, es el nombre que ellos eligieron para este aspecto a recolectar y evaluar dentro de esta unidad de análisis. Indicadores de esta dimensión. ¿Qué importancia se le da en la institución a la ESI? ¿La institución organiza o participa de jornadas o talleres de ESI? ¿Ven cómo escriben los indicadores? Los pueden poner con signo de interrogación, o sea, en forma de interrogante. Lo pueden poner como una oración, como una afirmación. La idea del indicador es ver qué características voy a tener yo en cuenta, qué cualidades, ¿sí?, voy a tener yo en cuenta dentro de esta dimensión de análisis, ¿sí? Lo mismo ocurre con la segunda dimensión. Fíjense, ellos lo que hacen es ponerlo en forma de interrogante porque estos indicadores son una guía para ustedes, ¿sí? Son una guía para decir, bueno, dentro de esta dimensión yo considero o tengo en cuenta las siguientes características o cualidades. Esto es importantísimo que quede bien consistente porque esto tiene que tener en cuenta todo lo que estuvieron trabajando desde el marco teórico. O sea, cada indicador tiene que estar en el marco teórico, tiene que haber algún vínculo con lo que dijeron en el marco teórico. Y cada indicador
va a tener que ser recolectado y posteriormente analizado en la monografía. Esto prácticamente es la columna vertebral del trabajo monográfico que están haciendo, porque esto vincula tanto el marco teórico que vienen elaborando como las etapas de recolección y análisis de datos. En la tercera dimensión, los chicos también vuelven, a través de interrogantes, ir delimitando cuáles son los indicadores. ¿Cuántos interrogantes? Lo que quieren, lo que consideren necesarios. Pero ojo, cada indicador tiene que tener en su marco teórico un fundamento, ¿sí? Y ese indicador después lo tenés que pensar que va a tener que salir como recolección de datos, o sea, dentro de tu dispositivo de análisis va a tener que estar. Si armas una entrevista, si armaste una encuesta, si armas un cuadro comparativo, lo que sea que vayas armando dependiendo de la monografía, estos indicadores tienen que estar ahí y tienen que tener su sustento teórico. ¿Bien? Hay distintas técnicas e instrumentos para recolectar datos, ¿sí? Y para analizarlos. Esto tiene que ver con esta otra parte de lo que estamos hablando, que es las decisiones de recolección. ¿Cómo hago yo para recolectar los datos? Y pensando ya en cómo los voy a analizar. Eso va a depender de la monografía de cada uno. En líneas generales, podemos encontrarnos con ciertos tipos de técnicas y de instrumentos. Por ejemplo, la observación. Esto pasa mucho cuando anteriormente, antes de la cuarentena, íbamos a observar clases, ¿sí? Usábamos mucho esto. A veces una observación no participante, ¿sí? En donde nosotros nos quedamos sentados y vemos qué pasa y describimos. Otros en donde nosotros estamos metidos en el medio también y participamos de todo el proceso que se va dando en la clase. Las encuestas, las entrevistas, los cuestionarios, una escala de valoración o de medición, ¿sí? Estos son algunos de las técnicas e instrumentos de recolección. Cada monografía va a usar uno propio. No me voy a explayar mucho en esto. ¿Por qué? Porque cada monografía lo va a hacer en función del tema que se eligió. ¿Bien? Esto igual van a encontrarlo, ¿sí?, dentro del marco bibliográfico que yo les voy a dar como de referencia de la cursada. También vamos a encontrarnos, vamos a decir, una entrevista, una encuesta, un cuestionario. Para aquel que hace una monografía bibliográfica y mucho no me va a servir, ¿sí? Entonces también vamos a tener otra forma de recolectar y analizar datos, como el análisis del contenido, del discurso, ¿sí? La etnografía, biográfico, línea de tiempo, estudio de casos. Todo esto me permite trabajar en aquellas monografías en donde, por ejemplo, van a trabajar acerca de la concepción de matemática, ¿sí?, en distintos países, si trabajamos con un acontecimiento histórico en particular, si queremos ver cómo la música y la matemática se vinculan entre sí. El año pasado una chica habló sobre la modelización matemática a través de las danzas tradicionales argentinas. Entonces ahí lo que se hace es como una comparación bibliográfica. Todo eso me permite, necesito, digamos, herramientas que me permitan contraponer datos, ideas, y todas estas técnicas y estos instrumentos que aparecen acá son propios para ese tipo de monografía. No se preocupen que voy a charlar con cada grupito y vamos a ir estableciendo lo acorde para cada monografía. Recomendaciones, sugerencias obligatorias prácticamente: leer estas páginas que también se encuentran dentro de lo que va a ser nuestra bibliografía de cursada. Esto es como para darle un complemento bibliográfico a esto que brevemente estamos charlando en este video, ¿sí? Bueno, entonces, hasta acá venimos con lo de la metodología. Ahora nos metemos en el análisis. Tenemos que tener en cuenta que nosotros definimos unidades de análisis, definimos dimensiones, definimos indicadores. Todo esto lo tuvimos que haber hecho en la etapa de metodológica. ¿Qué va a pasar ahora? Supongamos que yo ya recolecté los datos, ¿sí? Esos datos o información que yo recolecté, la recolecté en función de las unidades de análisis, las dimensiones y los indicadores. Ahora lo tengo que analizar.
¿Cómo puedo analizar y qué tipo de lecturas puedo hacer? Puedo hacer una lectura vertical o una horizontal. Este O es uno incluyente, o sea, puedo hacer una u otra o ambas. La lectura vertical me permite hacer una lectura desde las unidades de análisis o desde las dimensiones, dependiendo cómo quede cada monografía. Y la otra es una lectura horizontal por dimensión. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere? Vamos a ir ahora a un cuadrito en donde se va a explicar un poquitito, ¿no? Si yo hago una lectura vertical, ¿sí?, se enfoca en cada unidad de análisis, sin establecer interconexiones entre dimensiones. O sea, yo tomé como unidad de análisis, ¿sí?, no sé, los docentes, entonces yo analizo en función de las dimensiones y los indicadores de esa unidad solamente esa unidad de análisis. Si yo hago una lectura horizontal, yo voy a tener dimensiones comunes a ambas unidades. Entonces voy a decir, bueno, a ver, dentro de esta dimensión, ¿qué opinan los docentes? ¿Qué opinan los estudiantes? ¿Sí? Entonces yo voy a poder contraponer una dimensión con otra, una unidad con otra. Esto también va a depender del tipo de monografía con el que estemos trabajando. Bien. Llegamos así a nuestro apartado que se llama conclusiones. Supongamos que ya hemos elaborado nuestro marco metodológico, hemos recolectado y analizado los datos y ahora llega las conclusiones. Nosotros partimos de una hipótesis inicial, ¿sí?, un objetivo de investigación, una problemática delimitada, y a lo largo de nuestro trabajo monográfico empezamos a darle, por un lado, sustento teórico, por otro lado, empezamos a establecer unidades de análisis, dimensiones e indicadores, recolectamos los datos, los analizamos y todo eso me permitió a mí dar, ¿sí?, un marco, ¿sí?, de sustento a esa pregunta inicial, a esa hipótesis, a ese objetivo. En la etapa de conclusiones, en este último apartado, la idea es que ustedes puedan reflexionar acerca de esa problemática que ustedes eligieron. Aquel que estableció una hipótesis va a poder contrastar, comprobar si esa hipótesis es verdadera o falsa. Aquel que estableció una pregunta, ¿sí?, como objetivo general, va a poder decir si esa respuesta de esa pregunta es única o no la puede responder. A ver, la monografía no tiene que ser exitosa, ¿sí? La monografía da cuenta de un análisis que se hizo de una problemática en particular que puede dar respuesta a las preguntas iniciales en forma total, en forma parcial o dar una respuesta que no es satisfactoria y que no es concluyente. Siempre, las monografías no siempre tienen que ser acabadas, ¿sí? Las monografías pueden ser abiertas y pueden traer, y deberían traer, controversias a futuro en el sentido de decir que otra persona puede leer tu monografía y tomarla como base para poder construir otra cosa, ¿sí? Tiene que haber esa cuota de interés y esa cuota de libertad para que esa problemática que vos planteaste se pueda seguir trabajando, se pueda seguir investigando, ¿sí? Aquellos que están trabajando de manera bibliográfica, en este apartado de conclusiones, la idea es establecer una pequeña síntesis, ¿sí?, de todo el análisis que hicieron, y en esa síntesis ustedes van a tener que hacer un pequeño recorrido entre todo el marco teórico y el análisis llevado a cabo, ¿sí? No se preocupen que cada grupo va a tener su manera de elaborar este apartado y por ende yo voy a tener que charlar con cada grupo para darle la forma adecuada en función de la problemática que se les seleccionó. Importantísimo entonces acá, la investigación tiene que tener un sentido. ¿Está? Que no sea únicamente aprobar la cursada. ¿Estamos? Tiene que tener un sentido y eso se tiene que evidenciar en este apartado de conclusiones. ¿Los objetivos propuestos fueron cumplidos? Sí, no, ni. Eso también hay que tenerlo en cuenta.
Los interrogantes que fueron guías de la investigación, ¿se vuelven a retomar en la conclusión? Sí. Y esta vez se retoman con un sentido mucho más fuerte que el que tenía inicialmente cuando lo pusimos en la introducción del trabajo. ¿Sí? Porque estos interrogantes que ahora volvemos a traer a colación en la etapa de conclusiones tienen la particularidad de que ya vienen con un bagaje teórico y vienen con una contrastación empírica y práctica. Por lo tanto, esos interrogantes van a poder ser vinculados, van a poder ser respondidos, van a poder ser contrastados. Estas tres cuestiones que aparecen aquí abajo en la superflechita, ¿sí?, son cuestiones a tener en cuenta a la hora de construir este apartado de conclusiones en cualquier monografía con las que estemos trabajando. ¿Sí? ¿Cómo vamos a estructurar nuestra monografía? Esto después no se preocupen que va a ir un hermoso PDF donde va a estar explicitado todo, pero acá les voy adelantando para que vayan teniendo una idea. Va a tener una carátula, va a tener la introducción que la tenemos hecha, va a tener un marco teórico que la gran mayoría ya está reencaminadísimo, va a tener un apartado que se va a llamar marco metodológico, otro apartado que se va a llamar recolección y análisis de información y datos, un apartado más de conclusiones, bibliografía, webrafía, acá vamos a meter, ¿sí? Vayan siempre registrando de dónde sacan las cosas, como les dije en el primer cuatrimestre. Los anexos, en este apartado de anexos, en este apartado de anexos lo que vamos a hacer es poner las entrevistas, las encuestas, algunos gráficos que ustedes quieran mostrar, cualquier cosa que veamos que nos sirva de apoyo y que no tengan que estar en el medio del trabajo, se cita, se hace referencia a ese anexo y lo buscamos ahí atrás. Cada monografía va a tener los suyos, así que vamos a ir trabajando con cada grupo para ver qué se puede poner en ese apartado. Y por último, una ficha de evaluación de monografía que se las voy a dar yo digitalizada. Esa ficha lo que va a hacer es contener un registro, ¿sí?, donde yo evalúo toda la monografía y ya califico lo que es el primero, el segundo cuatrimestre y por ende la cursada. Eso les queda a ustedes porque sé que muchos de ustedes este año no van a poder firmar la libreta, no por la pandemia, sino porque no tengan las materias necesarias para poder firmarlas. Entonces, en el caso de que yo este año no se las pueda firmar, yo necesito que ustedes tengan un registro de esto, ¿sí? Entonces ese registro va a ser esta ficha de evaluación. Además de yo dejar asentado las cosas en los libros correspondientes, que son a nivel institucional, ustedes van a tener esta ficha de evaluación anexada a la monografía, como en las últimas hojas, una ficha por cada integrante del grupo, y en esa ficha van a estar las calificaciones correspondientes a los 2 cuatrimestres y por ende a la cursada también. ¿Bien? Entonces este sería como la estructura general, para que lo vayan teniendo en cuenta, ¿sí? Es bastante interesante, bastante larguito y cada monografía se va a ir adecuando en función de el tipo de problema que vamos a estar diciendo, ¿sí? Yo sé que lo estoy reiterando mucho, pero es como que esto no es algo universal, no es un para todos, sino que va a ser particular de cada uno. Volvimos con nuestro querido pajarito investigador, ¿sí? Es como un Angry Bird. Importantísimo, ¿sí? No se aflojen ahora, no me vayan a aflojar, sigan con el trabajo. Es complicado, lleva tiempo, sí, se puede hacer totalmente. Para eso estoy yo, me buscan y vamos de a poco a darle formato a esto que nos queda, que es una etapa por ahí un poco menos teórica en cuanto a buceo bibliográfico, ¿sí? Es un poco más práctica, sí, pero también tiene mucha escritura e interrelación, ¿está? Entonces no hay que aflojar. Nada es acabado, todo sigue bajo la lupa, como siempre. Y bueno, y me despido. En los próximos encuentros vamos a trabajar cuestiones vinculadas a todo esto con cada grupo, así que cualquier duda ya saben que me pueden contactar. Que tengan una hermosa semana y bueno, nos estamos viendo dentro de poco en nuestros encuentros
sincrónicos para poder charlar algunas cuestiones vinculadas a estas dos cosas que estuvimos hablando hoy. ¿Sí? Les mando un abrazo y un beso a todos.